A ver, a ver. Ya, a ver. Continuamos. ¿Qué había pasado? Bueno, en nuestros antiguos, bueno, eh, nuestros ancestros, ya con esto del tiempo de los incas, que había, bueno, líder, sí, había alguien que administraba. Ese, digamos, la etapa inca y la etapa pre-inca. Pero, ¿qué pasó en la etapa colonial cuando vinieron los españoles? En 1532, bueno, los españoles llegaron al territorio del Tahuantinsuyo. Lograron establecer una dependencia española. Esta dependencia empezó como gobernaciones correspondientes a los conquistadores, con el título de gobernador. La gobernación de la Nueva Toledo, con Diego de Almagro, que nunca se consolidó, tuvo como capital la ciudad del Cusco, actual capital histórica del Perú. La gobernación de la Nueva Castilla, de Francisco Pizarro, tuvo como capital a la ciudad de los Reyes, como también se llamó inicialmente a Lima, y fue sobre la que se instituyó el virreinato tras las guerras civiles. En 1542 se estableció el virreinato del Perú, cuyo gobierno lo ostentaba el representante del rey de España, o sea, el jefe de Estado, con el título de virrey del Perú, o sea, jefe de gobierno. Este periodo tuvo solo dos etapas correspondientes a las dos dinastías españolas, las casas de Habsburgo y de Borbón, y tuvo una duración de 282 años desde su establecimiento en 1542 hasta la capitulación de Ayacucho en 1824. No obstante haberse independizado del Perú en 1821, el virrey José Bernardo de Abascal fue el encargado de centralizar el poderío político y militar español en el Perú. Sus sucesores, los últimos virreyes del Perú, fueron paralelos, bueno, a San Martín y sus primeros sucesores, Joaquín de la Pezuela y José de la Serna. Enfrentaron a los ejércitos libertadores y el último de ellos firmó la capitulación. Finalmente, Pío Tristán fue el virrey interino encargado de traspasar el poder a los patriotas. El acta de independencia se firmó en Lima el 15 de agosto de 1821 y poco después se dejó encargado al gobierno de José San Martín con el título de protector. Después el poder legislativo ocupó el ejecutivo. ¿Cómo se instauró, digamos, esto? Porque también debemos saber un poquito de historia, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo se instaló este poder ejecutivo, la presidencia y todo ello. ¿No? Tras la partida del Perú, ¿no? Del general don José de San Martín, ¿qué se forma? Se forma, pues, ¿no? Se conformó el Congreso Constituyente del Perú, el cual nombró a José de la Riva Agüero como el primer presidente de la República de la historia del Perú. José de la Riva Agüero, ¿no? Como el primer presidente de la historia del Perú. Desde entonces ha sido el principal denominación que ha ostentado de la gran mayoría de los gobernantes en el Perú. La misma primera constitución política de 1823, posterior al nombramiento de Ribagüero, reconoce el cargo y dice expresamente que el artículo 72 reside exclusivamente del poder ejecutivo, ¿no? El ejercicio del poder ejecutivo en un ciudadano con la denominación de presidente de la República. La Constitución Política de la Confederación Perú-Boliviana en 1837 de Andrés de Santa Cruz enunciaba que el Poder Ejecutivo de la Confederación reside en el jefe supremo de ella y en los ministros de Estados. El jefe supremo será llamado protector de la Confederación Perú-Boliviana. Sí, en ese tiempo, ¿no? Con Andrés de Santa Cruz hubo la Confederación Peruana-Boliviana. Título. El cargo genérico, ¿no? Que han desempeñado los gobernantes del Perú ha sido presidente del Perú. En la actualidad, los presidentes usan ese título remarcando su carácter y origen constitucional, presidente constitucional de la República. Además, la del presidente, algunos gobernantes de la historia del país han hecho uso de los títulos, ¿no? Por ejemplo, dictador, o sea, supremo, supremo dictador, jefe supremo, legislador supremo, supremo delegado. Asimismo, dada la cantidad de golpes de Estado y gobiernos provisorios que tenía el Perú, el gobierno ha sido muchas veces encargado a juntas de gobierno y por ello muchos gobernantes no han usado el título de presidente de la República. Son excepciones, ¿no? Los casos del protector del Perú, José de San Martín, el supremo dictador Simón Bolívar y el supremo protector de la Confederación Perú-Boliviana, Andrés de Santa Cruz. Según por historia, ¿no? ¿Cuáles eran sus funciones? ¿No?
¿Qué se encargaba, pues, no? A ver, es decir, de los 5 años. ¿Qué se encargaba, pues, no? Según por historia, ¿no? ¿Cuáles son las facultades? Según la primera constitución de 1823, son varias facultades exclusivas del presidente: promulgar, mandar ejecutar, guardar y cumplir las leyes y decretos y resoluciones del Congreso y expedir las providencias indispensablemente necesarias para su efecto. Tiene el mando supremo de la Fuerza Armada. Ordenar lo conveniente para que se verifiquen las elecciones populares en los días señalados por la Constitución. Declarar la guerra a consecuencias de resolución del Congreso. Entrar en tratados de paz y de alianza y otros convenios procedentes de relaciones extranjeras con arreglo a la Constitución. Decretar la inversión de los caudales destinados por el Congreso a los diversos ramos de la administración pública. Nombrar los oficiales del Ejército y Armada y de coronel inclusive para arriba, con acuerdo y consentimiento del Senado. Nombrar por sí los ministros de Estado y los agentes diplomáticos de acuerdo con el Senado. Profe, no hay Senado. Ese es de acuerdo a la Constitución de 1823, estoy diciendo, no es la actual. Velar sobre la exacta administración de justicia en los tribunales y juzgados sobre el cumplimiento de las sentencias que esto pronunciara. Establecer el juicio por tribunales de jurados. Dar cuenta al Congreso en cada legislatura a la situación política y militar de la República, indicando las reformas convenientes en cada ramo. ¿Cuáles eran sus limitaciones del Poder Ejecutivo en ese entonces? No puede mandar personalmente a la Fuerza Armada sin consentimiento del Congreso y en su receso sin el del Senado. No puede salir del territorio de la República sin permiso del Congreso. Bajo ningún pretexto puede conocer un asunto alguno judicial. No puede privar de la libertad personal a ningún peruano y en caso de que fundadamente exija la seguridad pública, el arresto o detención de alguna persona podrá ordenar lo oportuno, con lo indispensable condición de que dentro de 24 horas pondrá el detenido a disposición de su respectivo juez. Tampoco puede imponer pena alguna. El ministro que firmare la orden y funcionario que la ejecutare atentan contra la libertad individual. No puede diferir ni suspender en ninguna circunstancia las sesiones del Congreso. Bueno, ¿cuáles son, pues, no? ¿Cuáles son las actuales? A ver. Sus funciones están explicadas, ¿no? La de 1993, porque si voy a explicar todas las constituciones no van a demorar. ¿Cuáles son las funciones explícitas de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo desde la Constitución Política de 1993, la que está fijada actualmente? A ver, cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados y leyes y demás disposiciones legales. Representar al Estado dentro y fuera de la República. Dirigir la política general del gobierno. Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República. Convocar a elecciones para presidente de la República y para representantes a Congreso, así como para alcaldes y regidores y demás funcionarios que señala la ley. Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y firmar en ese caso el decreto de convocatoria. Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente en forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso. Los mensajes del presidente de la República, o el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros. Ejercer la potestad y de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas
y dentro de tales límites dictar decretos y resoluciones, cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales, cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales y celebrar y ratificar tratados, nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios con aprobación del Consejo de Ministros, con cargo de dar cuenta al Congreso, recibir a los agentes diplomáticos extranjeros y autorizar a los cónsules el ejercicio de sus funciones, presidir el sistema de defensa nacional y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado, declarar la guerra y firmar la paz con autorización del Congreso, administrar la hacienda pública, negociar los empréstitos, dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia, como lo estamos viviendo, ¿no? Con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia, regular las tarifas arancelarias, conceder indultos y conmutar penas, ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria, conferir condecoraciones en nombre de la nación, autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero, como lo hicimos en la Segunda Guerra Mundial. Conceder la extradición con aprobación del Consejo de Ministros previo informe de la Corte Suprema de Justicia de la República. Presidir el foro del Acuerdo Nacional, pudiendo delegar tal función en el presidente del Consejo de Ministros. Ejercer las demás funciones de gobierno y administración que la Constitución y las leyes le encomiendan. Son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. Corresponde al presidente de la República presidir el Consejo de Ministros cuando lo convoca o cuando asiste a sus sesiones. El presidente de la República nombra y remueve al presidente del Consejo. Nombra y remueve a los demás ministros a propuesta y con acuerdo, respectivamente del presidente del Consejo. Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurre el presidente de la República, o que se acuerden en consejo aunque salven su voto a no ser que renuncien inmediatamente. Digamos, para hacer los requisitos para la presidencia, ¿no? Es bien diferente a la de 1823 con la de 1923. ¿Cuáles eran los requisitos? A ver, en la Constitución de 1823, la primera constitución de este país, señala como requisitos para ejercer la presidencia: ser una persona nacida en el Perú, reunir las mismas cualidades que para ser diputado. Supone además esta magistratura la actitud de dirigir vigorosa, prudente y liberalmente una república, lo que lleva, pues no, a ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 35 años, ser del Perú, tener una propiedad o renta de 800 cuando menos, o ejercer en cualquier industria que le rindan anualmente, o ser profesor público de alguna ciencia. Esos eran los requisitos. Desde la Constitución de 1828 y hasta la Confederación Perú-Boliviana, se mantienen sin mayores cambios los requisitos expuestos en 1823 y la edad de 30 años a la del 26. Esto hasta la Constitución de 1839, que elevaba la edad a 40 años. La Constitución de 1856 indica que para ser presidente se requiere ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y 35 años de edad y 10 de domicilio en la República, lo que se mantendrá prácticamente sin cambio hasta la actualidad.
A partir de 1979 se elimina el requisito de haber residido los últimos 10 años en el país. La Constitución de 1993. Un presidente debe ser peruano de nacimiento. No pueden acceder al cargo los que son peruanos por naturalización. O sea, naturalización, a ver, digamos, en la cual, bueno, un ciudadano de un estado adquiere la nacionalidad de un segundo estado, por el cual adquiere algunos vínculos, producto de la estancia y la residencia mantenida a lo largo del tiempo de manera legal en dicho país o por otros motivos. Debe tener más de 35 años de edad al momento en que postula y encontrarse en completo ejercicio de sus derechos civiles. Es decir, no debe pesar sobre él ninguna sanción penal ni declaración civil de incapacidad, lo que incluye el derecho de sufragio. No pueden ser candidatos a la presidencia si no han dejado el cargo 6 meses antes de la elección. Sí, seguro, digamos, en esta votación hay algunos congresistas que, bueno, hay algunos congresistas que han dejado el cargo para postular para presidente. A ver, ¿quiénes no pueden ser candidatos? Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General, los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, ni el Defensor del Pueblo. El presidente del Banco Central de Reserva, el superintendente de banca, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones y el superintendente nacional de la administración tributaria. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en la actividad. Los demás casos que la Constitución prevé, todos ellos no pueden ser, digamos, candidatos. Según la Ley Orgánica de Elecciones, no pueden postular a la presidencia o vicepresidenta de la República los ministros y viceministros de Estado. No, a ver, ¿quiénes no pueden ser? Los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Salvo que hayan, bueno, si no han dejado el cargo 6 meses antes de elección. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que no han pasado en la situación de retiro por lo menos 6 meses antes de la elección. El cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo, del que ejerce la presidencia o la ha ejercido en el año precedente de la elección. ¿No? Según las elecciones, ¿no? La Constitución Política de 1823 establecía que era la atribución del Consejo elegir al presidente y vicepresidente de la República, cuyos miembros eran elegidos por colegios electorales parroquiales, un sistema similar al que todavía conserva los Estados Unidos de América. La Constitución de 1828 establecía que el inciso 14 de su artículo 48, que era atribución del Congreso, proclamaba la elección de presidente y vicepresidente de la República hecha por los colegios electorales, o hacerla cuando no resulten elegidos según la ley, lo que permanecerá casi sin cambios hasta 1931. Sin embargo, en 1896, Nicolás de Piérola, cuando se pasó de una democracia nominal a una democracia censataria, utilizándose como base para el proceso de sufragio los censos o padrones de los contribuyentes, eliminándose los principales vicios del proceso, pero manteniendo, ¿no?, el sistema de colegios electorales. La Constitución de 1920 incorpora, lo que se mantendrá hasta 1979, que solamente en caso de muerte o dimisión del presidente de la República, el Congreso elegirá dentro de los 30 días al ciudadano que debe completar el periodo presidencial. Eso es referente a las constituciones pasadas, ¿no? Por ejemplo, acá en la Constitución de 1993, ¿no?, el presidente de la República es elegido por los ciudadanos mediante sufragio universal.
entre la misma ciudadanía, debiendo cumplir los candidatos con determinados requisitos. Los vicepresidentes son elegidos conjunto con él. Digamos, si van a escoger el presidente, esta vez hay que ver cuáles son sus vicepresidentes. Después no vayan a, digamos, a cometer errores, ¿no? Digamos, si nosotros no le elegimos, señores, cuando ustedes eligen al presidente, también están eligiendo a los vicepresidentes. Tengan mucho cuidado con ello. Al escoger al presidente, escogemos a los vicepresidentes. Normalmente el proceso electoral se inicia con la convocatoria a elecciones por parte del presidente en funciones del año en que debe terminar su mandato. Hecha la convocatoria, el sistema electoral se encarga de dirigir comicios, como todos los eventos de este tipo en la República. Los partidos políticos van presentando a sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia ante el jurado electoral especial en las fechas establecidas por las autoridades electorales en el cronograma. Las elecciones son realizadas por sufragio directo. Gana las elecciones el candidato que obtiene más de la mitad de los votos válidamente emitidos. O sea, las cédulas viciadas en blanco no son computadas. Muchos de los errores dicen, ¿no? ¡Ay, que los votos en blanco va para el primer candidato! Señores, eso es mentira. Las cédulas viciadas y en blanco no son contadas. Recuerden eso. Muchos nos tratan de engañar y ha habido, digamos, historias que dicen, ¿no? No votes en blanco, estás apoyando al que va primero. Es mentira, es un rumor, pero digamos, está establecido que no son contadas. No son contadas para nada. En el caso que ningún candidato obtenga la mayoría requerida, se procederá a una segunda elección, llamada la famosa segunda vuelta, que deberá tener lugar 30 días después de la proclamación de los resultados oficiales de la primera vuelta. En esta elección solo participan los dos candidatos que obtuvieron mayor cantidad de votos. Le corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales brindar las cifras oficiales correspondientes a los comicios y al Jurado Nacional de Elecciones proclamar al presidente electo. El presidente es elegido por sufragio directo, debiendo obtener más del 50% de los votos. ¿No? El presidente es elegido por sufragio directo, debiendo obtener más del 50% de los votos válidamente emitidos para ser elegido. Debe tener como mínimo 35 años de edad. La elección presidencial es por un término de 5 años. En la misma elección se eligen dos vicepresidentes, quienes reemplazarán al presidente cuando éste tenga que ausentarse del país. La orden de sucesión corresponde en primer lugar al primer vicepresidente. Cada candidato presidencial se presenta acompañado de quienes serían sus vicepresidentes. En ese sentido, al ser elegidos los vicepresidentes, ¿no? Son quienes lo acompañarán. No existe acceso de la minoría a la vicepresidencia. ¿No? Los mandatos han cambiado, ¿sí? Los mandatos han cambiado.
La primera constitución política del Perú, de 1823, dice expresamente el ejercicio del poder ejecutivo nunca puede ser vitalicio, y mucho menos hereditario. Dura el oficio del presidente 4 años y no podrá recaer en el mismo individuo sino pasados otros 4. En la Constitución de 1828, tras la destitución de Bolívar, vuelve a lo expresado en la primera Carta Magna, pero emite una sola reelección inmediata, aspecto que se ha revertido en 1834, que vuelve íntegramente a los preceptos de 1823. La Constitución Política de la Confederación Perú-Boliviana de 1893, sui generis, dictamina que el protector durará en el ejercicio de sus funciones 10 años y podrá ser reelecto si no ha sido condenado por el Senado a la destitución de su empleo. Miren, fíjense cómo había antes ambición de poder. La Constitución de 1839, tras la restauración, vuelve a lo expresado por la primera Constitución, pero eleva el periodo presidencial a 5 años, lo que será revertido por las Constituciones de 1856 y 1860, que vuelven por completo al primer texto constitucional, con mandatos de 4 años e imposibilidad de reelección inmediata, y que regirán hasta 1920. La Constitución de 1867, que no rigió por más de un año, elevaba el periodo a 5 años. La Constitución de 1920, proclamada por Augusto Bernardino Leguía, dictaminaba que el presidente durará a su cargo 5 años y no podrá ser reelecto sino después de un periodo igual de tiempo. Sin embargo, ¿qué hizo Leguía? Se encargó de dar los golpes necesarios contra esta misma constitución y el marco legal para perpetuarse en el poder, lo que resultó en la Patria Nueva y una larga dictadura denominada como el Oncenio Leguía. La Constitución Política del Perú de 1933 norma que el periodo presidencial dura 5 años y comienza el 28 de julio del año en que se realiza la elección. Aunque el elegido no hubiese asumido su función en aquella fecha, además esta constitución reaccionaría contra el oncenio de Leguía, que ordenaba, pues, ¿no?, que no hay reelección presidencial inmediata. Esta provisión no puede ser reformada ni derogada. El autor o autores de la proposición reformatoria o derogatoria y los que la apoyen directa o indirectamente cesarán, de hecho, en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán permanentemente inhabilitados para el ejercicio de toda función pública. El mandato fue ampliado a 6 años durante el gobierno del general Óscar Raimundo Benavides. Finalmente, la Constitución de 1979 decreta el mandato en 5 años sin posibilidad de reelección inmediata, lo que es también la norma que se tiene en la actualidad. Y, digamos, la Constitución de 1993, el texto condicional dice, ¿no? Decía, bueno, el mandato presidencial es de 5 años. El presidente puede ser reelegido de inmediato para un periodo adicional, transcurrido otro periodo constitucional como mínimo. El expresidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones. Y en 1996 el Congreso de mayoría oficialista emitió una ley que permitía a Alberto Fujimori pudiera ser reelegido por segunda vez, reelección. Así lo disponía la llamada Ley de Interpretación Auténtica, donde dice, ¿no?, que la reelección al que se refiere el artículo 112 de la Constitución está referida, ¿no?, y condicionada a los mandatos presidenciales iniciados con posterioridad a la fecha de promulgación del referido texto constitucional. En consecuencia, interpretarse auténticamente que en el cómputo no se tienen en cuenta retroactivamente los periodos presidenciales iniciados antes de la vigencia de la Constitución. La presente norma, bueno, se ampara en los artículos 102 y en la octava disposición final transitoria. Contra esta norma, ¿no?, se interpuso una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En la sentencia respectiva, el tribunal declaró inaplicable para el caso de Fujimori los alcances de esta ley. Pese a ello, en el año 2000, el presidente fue reelecto nuevamente. En noviembre de 2000, tras la caída del régimen fujimorista, el Congreso modifica el artículo 112 mediante una reforma constitucional indicando que el mandato presidencial es de 5 años, no hay reelección inmediata, transcurrido otro periodo constitucional como mínimo, el expresidente puede volver a postular sujeto a las mismas condiciones. Por ejemplo, ahorita actualmente hay expresidentes que están postulando. Por ejemplo, en el caso de Ollanta. ¿Sí? En el caso de Ollanta, he vuelto a postular, no ha esperado, pues, ¿no? ¿Cuántos tiempo ha esperado? No, por ejemplo, la ceremonia de traspaso de poderes en el Congreso incluye ¿qué? Un mensaje a la nación. ¿Ante quién? Ante el presidente,
ante el Congreso y el presidente saliente. Ha habido casos en que, digamos, ¿no? Ha habido casos, pues no, en que no ha estado el presidente, el presidente saliente. Luego el presidente agradece y entrega la banda presidencial al presidente del Congreso, quien la ostentará por 1 hora. Tras la llegada del presidente electo, este presta juramento ante el Congreso, ante el presidente del Congreso, quien le hace la entrega de la banda. Después lee su primer mensaje a la nación ante el Congreso. Cuando no se trata de un cambio de mando, el presidente en funciones también acude anualmente en esa fecha para informar a la representación nacional y a la opinión pública sobre la situación general de la República. ¿No? Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente en forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual, los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso. Los mensajes del presidente de la República, salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros. Mm. Por ejemplo, ¿no? En julio de 2001, el presidente Alejandro Toledo, a pocas horas de haber juramentado en Lima, asumió simbólicamente el cargo en Machu Picchu. En marzo de 2018, juramentó en Lima el presidente Martín Vizcarra, tras las renuncias de su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, a la presidencia, y brindó un corto mensaje a la nación tras su asunción como presidente. ¿No? Todos los juramentos, digamos, no han sido los mismos también. Todos los fórmulas de juramento no han sido. Por ejemplo, ¿no? Claro, el usual, bueno, desde, no, por ejemplo, los juramentos, a ver, de Ollantumala fue, pero no juro por la patria que ejerceré fielmente al cargo de la Presidente de República que me ha confiado la nación por el periodo presidencial 2011-2016, que defenderé la soberanía nacional, el orden constitucional y la integridad física y moral de la República y sus instituciones democráticas, honrando el espíritu, los principios y los valores de la Constitución de 1969. Él dijo sí, pero nunca se cambió, que reconoceré y respetaré la libertad de culto y de expresión y lucharé incansablemente por lograr la inclusión social de todos los peruanos, especialmente de los más pobres. Se olvidó. Según el juramento de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Yo, Pedro Pablo Kuczynski Godard, juro por Dios, la patria y todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente que me ha confiado la nación por el periodo presidencial 2016-2021, que nunca lo cumplió, había renunciado, ¿no? Mira su juramento, que defenderé la soberanía nacional y la integridad física y moral de la República, que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes del Perú, y que reconoceré, respetando la libertad de culto, la importancia de la Iglesia Católica en la formación cultural y moral de los peruanos. Fíjate, a lo que juramenta Martín Vizcarra. Juro por Dios y la patria que ejerceré fielmente el cargo de presidente que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de sus instituciones democráticas, y que cumpliré y haré cumplir la Constitución Política y las leyes del Perú. A lo que juramento Francisco Sagasti. Juro por la patria a los peruanos que ejerceré fielmente a cargo del presidente de la República para completar el periodo constitucional 2016-2021, que defenderé la soberanía nacional y la integridad física y moral de la República, que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes del Perú, y que reconoceré respetando la libertad de culto, la importancia de la Iglesia Católica en la formación cultural y moral de los peruanos. Bueno, y sus poemitas, ¿no? Inmediatamente después de la ceremonia de juramentación del presidente, el presidente juramenta a su primer ministro y primer consejo de ministro. Esta ceremonia y las de relevo durante el mandato se realizan normalmente en el Salón Dorado de la Casa de Pizarro. Esa misma tradicional cada 28 de julio, el besamanos al presidente que también se realiza en el Salón Dorado de Palacio. Tiene sus orígenes en la tradición religiosa de hacer los gestos de besar los pies del Papa, que es impedido por esto para ser reemplazado por el beso del anillo del pescador. Durante el virreinato, cuando se presentaba un nuevo virrey ante las autoridades locales,
Este mostraba el anillo de autoridad, que era besado tal como ocurría con los papas. En la actualidad, el ceremonial es un laico apretón de manos de parte de ministros, congresistas y diplomáticos acreditados como señal de renovación de lealtad para un nuevo año de gobierno, ¿no? Otras ceremonias oficiales, ¿no? Además de las ceremonias del aniversario de la independencia, se consideran ceremonias oficiales según el segundo artículo del decreto supremo, el saludo al presidente de la República con motivo del Año Nuevo, renovación del juramento de fidelidad a la bandera, festividad de la patrona de las armas del Perú y Día de las Fuerzas Armadas, ¿no? La marcha de banderas es una marcha militar que es interpretada e entonada en muchas ceremonias oficiales, incluyendo la entrada y salida del presidente de la República, recintos oficiales. ¿Cuáles son, digamos, los símbolos que le caracteriza como presidente? Uno, la banda presidencial. Sí, la banda presidencial, la que le vemos acá. Sí, es un... Dirán, pues no, profe, préstela. Sí, pero esa tela se lo reconoce, ¿no? La banda presidencial del Perú, ¿no? Es junto al gran collar de brillantes, es junto al gran collar de brillantes, la placa presidencial y el bastón de mando, uno de los distintivos que ostenta el presidente del Perú, por ser quien constitucionalmente personifica a la nación, y la insignia de mando supremo que ha sido usada desde inicios de la República por los mandatarios, que más le corresponde, el gran collar de brillantes. Ha sido llevado por los presidentes como el símbolo de la máxima autoridad del país. Está compuesto de oro e incrustado de brillantes. Lleva en el centro una medalla que contiene el escudo de armas del Perú. Son memorables, ¿no? Algunas fotografías de los cuatro presidentes de Benavides, Manuel Parado, usando la banda presidencial, el gran collar y otras insignias. ¿No? Su uso desapareció a partir de la asunción del poder del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Recientemente, ¿no? Su uso vuelto a la vida por Alan García Pérez en el marco de la Quinta Cumbre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, realizada precisamente en Lima en mayo de 2008. La placa. El presidente de la República, adicionalmente, cuando preside ceremonias militares, lleva una placa en el bolsillo superior izquierdo del saco a manera de solapero, con las insignias del mando militar que lo reconoce como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Ese heredará de los distintivos y honores militares que llevaban los presidentes pertenecientes a las Fuerzas Armadas, tanto en la historia del país. Es de color blanca, y tiene 5 soles dorados y el escudo de armas de la República del Perú. El bastón de mando. Tiene su origen en la costumbre española, al simbolizar el poder, principalmente en los casos de los regidores, corregidores e intendentes, con bastón. La costumbre fue introducida en el siglo XVIII en los Andes, tras la rebelión de José Gabriel Tupac Amaru y Tupac Katari en 1780 y 1781, para representar, ¿no?, la dignidad de alcalde de indios, alcalde vara o barayó, el que porta la vara en quechua. ¿Y a dónde vive pues el presidente? Pues el presidente está en el Palacio de Gobierno del Perú, llamado también Casa de Gobierno o Casa de Pizarro. Es la sede principal del Poder Ejecutivo y la residencia oficial del presidente del Perú comprende un área de 19.208 metros cuadrados. Se encuentra ubicada en la Plaza Mayor del Centro Histórico de Lima, en la ribera izquierda del río Rima. En el mismo desplazamiento han existido diferentes edificios que han cumplido con la misma función durante cerca de 5 siglos, desde que fuera ocupado en 1535 por el gobernador Francisco Pizarro. Antes habría sido la residencia del curaca Taulichusco, delegado del gobierno de Inca del Valle del Rima. Durante la época del virreinato fue conocido como Palacio del Virrey o Palacio Virreinal y fue la residencia de los 40 virreyes del Perú. Posteriormente, ¿no?, albergó a los libertadores José de San Martín y Simón Bolívar y a la mayoría de presidentes en la etapa republicana. El edificio actual, diseñado por el arquitecto Ricardo de Hachamalayowski en 1926, fue inaugurado en 1938 durante la segunda presidencia de Óscar Benavides. La fachada es de estilo neobarroco de inspiración francesa, mientras que la fachada lateral que da a la calle Palacio y donde está la puerta de entrada es de estilo neoplateresco. Además, el presidente de la República trabajan ahí unas 200 personas. El ala izquierda del edificio, la que da calle a la pescadería o Girón Carabaya, fue ocupada hasta el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú.
Actualmente en esa sección se encuentra la sede de presidencia del Consejo de Ministros. ¿Quién más acompaña al presidente? Bueno, aparte de los ministros, ¿no? La Guardia de Honor y de Seguridad del Palacio ha recaído sucesivamente en los siguientes cuerpos militares y policiales. El Cuerpo de Ejércitos, alternando con la Guardia Civil y la Gendarmería Nacional del Perú. El Batallón de Gendarmes, la Infantería Guardia Republicana del Perú número 1. La 23ª Comandancia de la Guardia Civil del Perú, el Batallón de Ametralladoras de Palacio, la 22ª Comandancia de la Guardia Civil del Perú, tropas de asalto, resguardo presencial, el Regimiento de Caballería Glorioso Húsares Junín, número 1, Libertador del Perú, y el Régimen de Caballería Mariscal Domingo Nieto, escolta del Presidente de la República. A partir del 2 de febrero del 2012 se reactivó el Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, escolta del Presidente de la República, lo cual tiene como misión principal garantizar la seguridad del presidente de la República y del Palacio de Gobierno. ¿Mm? A ver, ¿hay expresidentes todavía vivos? Sí. Alberto Fujimori, Francisco Morales, Alejandro Toledo, Ollanta Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, y bueno, el que ocupó 5 o 6 días, ¿no? Manuel Merino. Bueno, iba a hablar más de la primera dama, pero nos quedaremos ahí. Solo les digo, resuelvan las preguntas que están en el Classroom, ¿no? Con los cuestionario anterior. Eso queda pendiente. Estaremos hablando ya, ¿no? Hablando del Poder Ejecutivo y de lo que ocurre, pues, ¿no? Con los presidentes. Ahorita que ya vamos a estar a finales. Cuídense mucho, que tengan bonito día. Nos vemos hasta la siguiente clase, que es el día lunes, ¿no? Resuelvan su cuestionario. Que tengan un bonito día.